Las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos, y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Asimismo, dando un repaso a las grandes crisis históricas, no solo que aquí hemos analizado, podemos ver que han sido numerosas y que siempre han estado presentes en nuestra historia. La situación actual no es un acontecimiento novedoso y debemos estar preparados para afrontarlas, prestar ojo a indicadores como la inflación y tener cuidado con el apalancamiento, endeudamiento, es decir, tanto a nivel familiar como empresarial, aunque nos encontremos en periodos de bonanza, puesto que tras el auge siempre llega la recesión. Es por eso que, por otro lado, debemos plantearnos en un plano más didáctico cómo podemos saber si los tipos de interés que se están aplicando son los correctos en un determinado momento, puesto que el considerarlos altos o bajos es una precisión relativa. Va a depender de cómo que lo estemos comparando para ver si son altos o bajos. Pero la información que nos proporcionaría dicha comparación puede ser no relevante, puesto que lo que nos interesa es saber si en ese momento son correctos. Por ello, hay que enfocar la solución a esta cuestión, no desde una perspectiva de una posible comparación relativista, de si son altos o más bajos, sino que hay que averiguar si son los correctos. Para dar solución a esta valoración que planteamos, proponemos como solución lo que nos ofrece John Taylor, 1993, que inventó y dio a conocer la regla que lleva su propio nombre. Esta regla consiste en un simple algoritmo que describe el tipo de interés que un banco central debe elegir como función de los desvíos de la inflación con respecto a su nivel deseado y de los desvíos del producto respecto del producto potencial. De esta forma, si la inflación se encuentra por encima del nivel deseado por un banco central, la regla de Taylor aconseja que una subida de tipos para combatirla, mientras que si el producto se encuentra por debajo de su potencial, la regla propone reducir los tipos para generar un mayor crecimiento. Aplicando esta regla a la situación actual, se ve que en Estados Unidos y en Europa se estaban aplicando tipos por debajo de los debidos.
pero la diferencia era mayor en el primero. De tal manera que este método no solo ayudaría a evitar crisis ocasionadas por una inyección desmesurada de liquidez, o todo lo contrario, por una falta de liquidez asfixiante, sino que puede ser un método eficaz para paliar otras causas que pueden motivar las crisis, como por ejemplo la del mercado inmobiliario. Subiendo los tipos y tasas de interés, evitas que se genere disponibilidad de dinero en exceso, reduces la inflación y el desplome es, por lo tanto, mucho menor. La crisis japonesa, la trampa de la liquidez. Japón fracasa de nuevo. Imprimir billetes no soluciona la crisis. Este titular y otros parecidos podíamos encontrar a finales del año 2013. La prensa nos da 3 claves de la situación actual de la economía japonesa y cuestiona la necesidad de aplicar una ronda de estímulos monetarios para impulsar la recuperación económica y el empleo. La política económica llevada a cabo en Japón es conocida como Abenomics y se puede estructurar en torno a 3 premisas: tipos de interés en mínimos históricos, casi el 0%, compra masiva de deuda pública y privada para intentar expandir el crédito. ¿A qué nos recuerda todo esto? Gasto público en máximos para impulsar la inversión y ayudar a las grandes empresas. ¿A qué nos recuerda todo esto? El año en que Japón entró en crisis fue en 1990, no muy lejano. Hasta entonces la economía japonesa estaba en auge. Venía creciendo en torno al 5% anual. El auge fue especialmente espectacular en los mercados bursátiles y sobre todo inmobiliarios, como no. También estuvo presente en los mercados de activos industriales. A partir de ese año comenzó una etapa de bajo crecimiento de su economía, en torno al 1% anual durante la siguiente década, como los inmobiliarios cayeron de forma asombrosa. A estas bajadas se unió una subida exponencial de la deuda pública, el paro y los déficits públicos. Los bancos entraron en una profunda crisis, que salvo algún periodo de repunte en 1996, está durando ya más de 20 años. Lo que ocurrió en Japón es un ejemplo más de burbuja financiera, y en la que, tal y como afirmamos, se encuentra siempre la formación y retroalimentación de fuertes expectativas alcistas sobre los precios de ciertos activos financieros, que más adelante se revelan insostenibles y que caen bruscamente en el cambio de sentimiento de los inversores. Entrando ya en el terreno de los tipos de interés, en primer lugar hay que tener en cuenta que los analistas económicos han buscado una explicación en el periodo del auge, donde comenzó a formarse la burbuja, que vivió Japón antes de 1990. Ciertamente existen razones que justifican esa euforia económica alcista. Entre ellas, la bajada de tipos de interés, como ocurrió y ocurre en Europa, y la revalorización de los inmuebles, el alivio de la presión fiscal y el descenso de la inflación, como ocurrió en Europa. Todo ello repercute en la fluidez del crédito, que goza de una fuerte expansión y con ello la liquidez de los consumidores y la inversión, como ocurrió en Europa. Al igual que cuando vimos el crack en la bolsa de Nueva York, todo ello acarreó que las cotizaciones subieran por encima del precio real, como ocurrió en Europa. Y en ese momento es cuando podemos decir que está empezando a germinar la futura crisis. 1980, 1987 los tipos de interés se redujeron del 9% al 2,5%, como ocurrió en Europa, proporcionando un lanzamiento exponencial de su economía. Las causas de estas reducciones, asegura el Banco de Japón, fue el compromiso entre los créditos propios de las autoridades monetarias japonesas y las exigencias de la agencia política. Exigencias de la agencia política, entendida esta como el compromiso con la política económica de los Estados Unidos. Es decir,
Ambas economías debían ir a la par por presiones de Estados Unidos, acuerdos del G7. Uno de los problemas que acarreó este descenso de tipos de interés y su respecto aumento de crédito es que fue entendido por el Banco Central de Japón con más volúmenes de negocio y no con mayor riesgo. La política monetaria y fiscal emancipaban al ministro de Finanzas y la liberación de los tipos de interés fue otro de los hechos que impactó en el sistema bancario, que presionó a la baja sobre los márgenes financieros. El estadillo de la burbuja y el inicio de la crisis ocasionó que durante el año 1990 el Nikkei 225 sufrió una caída del torno al 40% desde los máximos del año anterior. Los tipos fueron subidos ese mismo año para contener la inflación. Año presente 2022, economía europea. Dejando un margen los efectos de la caída de las acciones en la actividad económica y bancaria del país. Pero al año siguiente, las autoridades monetarias tuvieron que dar marcha atrás, reduciendo sucesivamente los tipos de interés. Estamos en el año 2022. Esto probablemente sea lo que ocurra en el año 2024 en Europa. Al igual que ocurrió en la Bolsa de Nueva York en 1929, las familias y las entidades de crédito comenzaron a quedarse sin fondos para dar crédito y para pagar sus respectivas deudas y consumos. Los tipos de interés en Japón continuaron cayendo desde esa fecha, hasta la situación actual en la que estamos, ante una política monetaria de tipos en torno al 0%, a excepción de un breve periodo de recuperación en 1996, en que la economía japonesa experimentó un fuerte crecimiento momentáneo, apoyado por los aumentos de la deuda pública del gobierno, impulsando medidas como la inversión en el sector de telecomunicaciones para mejorar la competitividad de las empresas japonesas. La economía japonesa ha vivido estancada muchos años. Ese año fue considerado el inicio de la recuperación. No obstante, ese repunte llegó en el momento menos oportuno, puesto que el año siguiente se inicia la crisis asiática, que afectó de manera negativa a la economía japonesa y devolvió a su economía al perfil del bajo crecimiento de todos estos años. Con la política económica conocida como Abenomics, se trata de aplicar medidas de corte keynesiano que no están funcionando en Japón. Se encuentra en una posición muy difícil y un panorama que pinta desolador, como pasa en Europa. El crédito ya no fluye. A pesar de la política monetaria expansiva, los tipos en torno al 0%, no hay liquidez en el mercado. No se está concediendo créditos bancarios, no hay demanda de crédito por parte de empresarios y ahorradores. La gente está muy endeudada, ya no se puede endeudar más. Depreciación y déficit comercial. Por otro lado, esta agresiva política monetaria ha logrado depreciar el yen de forma muy sustancial respecto al dólar. Lo que va a pasar en Europa. Y el euro en el último año abaratando así las exportaciones japonesas. El principal motor económico del país. Pero el problema reside en que en la actualidad Japón importa más de lo que exporta. Ojo, importa más de lo que exporta. Y con la devaluación de su moneda, las importaciones resultan más caras y las exportaciones ocasionan ingresos más reducidos. Es por eso que hay un futuro riesgo de quiebra debido al sobreendeudamiento del Estado, lo que ocurre en Europa. En 1921, Larry Summers, a la sazón secretario del Tesoro de Estados Unidos, predijo que el manejo monetario con la restricción de tipos de interés del 0% se situaría en el centro del debate económico en la nueva era de las bajas tasas de inflación. Pues bien, en Japón los tipos de interés nominales ya han alcanzado el suelo del 0% y por consiguiente el control de los tipos de interés reales a corto plazo.
depende exclusivamente de la intensidad del proceso de disminución de precios. De tal manera que Japón se encuentra atrapado, como ocurre en Europa. Y los economistas llaman la trampa de la liquidez. Mirar, desde Economía Futura Televisión, quiero que tengáis claro lo que está pasando en España y en Europa. La gente tiene viviendas sobrevaloradas. Los inversores quieren comprar esas viviendas, pero ni pueden ni están dispuestos a pagar lo que piden por ellas. Los poseedores de esas viviendas o inmuebles tienen que ir pagando esas deudas a los bancos. ¿Cómo va a crecer la economía si los que tienen que comprar no pueden ni quieren y los que quieren vender no pueden ni quieren? Se tienen que seguir pagando las deudas y los inversores vivir de alquiler hasta poder comprar y acceder a esas viviendas, porque con los años se pagan las deudas y ya pueden bajar los precios. Buenas tardes desde Economía, y sí decimos una cosa: prepárese para la japonización de Europa. Los tipos de interés en el 2024 creemos que tras una pequeña subida van a volver a bajar y estar incluso por debajo del 0%. Y no creemos y nos arriesgamos a decir que no baje del 0%, incluso menos del 0,5%. No se pueden subir tipos de interés cuando una economía no crece. Pero, ¿cómo evitar una inflación? Esa es la clave de todo. Para que no haya una pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo pagar las deudas? Solo tenemos que mirar a Japón y hacérnoslo mirar. Buenas tardes desde Economía Futura Televisión.